pregunta, ¿es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de Todo en taller? gracias a Chespirito, todo gracias a él. Roberto aquí es el Sí, genio, parece. él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Esos instrumentos... Detrás de las puertas de aquella humilde vecindad que tantas risas nos regaló, se escondía una historia muy distinta. Mientras a nosotros nos mostraban a los niños jugar con barriles, tortas de jamón y pelotas cuadradas, dentro los personajes lidiaban con egos, celos, contratos rotos y traiciones que, con el tiempo, terminaron separándolos para siempre. Pero, ¿qué pasó realmente entre los actores del Chavo del Ocho? ¿Quién traicionó a quién? ¿Fue Florinda Mesa la verdadera villana? ¿Cuáles son esas cosas que la serie no nos ha mostrado todavía? Hoy te voy a contar los conflictos más fuertes y polémicos que ocurrieron en la vecindad, pero no en la pantalla, sino en la vida real, porque detrás de las carcajadas hubo silencios incómodos y detrás de los abrazos frente a cámara, muchas veces solo quedaba el resentimiento. Con el paso del tiempo, el sueño de la vecindad empezó a desmoronarse. Lo que comenzó como un grupo unido por la comedia, terminó convertido en un campo de tensiones, decisiones polémicas y salidas inesperadas. Y quizás todo empezó a notarse cuando uno de los personajes más queridos y más escandalosos decidió alejarse. El niño de los cachetes inflados, que parecía tenerlo todo, pero que detrás del maquillaje escondía un conflicto que cambiaría el rumbo de todo el elenco. Hablemos de Kiko. Carlos Villagrán no tuvo una infancia fácil, creció en medio de dificultades, pero desde joven demostró una actitud decidida a salir adelante. Descubrió su gusto por la comedia, casi por accidente, y pronto comenzó a explotar este talento participando en distintos proyectos locales. Pero fue a principios de los años 70 cuando su vida dio un giro inesperado. Todo ocurrió en una fiesta, a la que asistió como invitado del actor Rubén Aguirre. Aquella noche, Carlos y Rubén improvisaron un pequeño sketch para entretener a los presentes, y entre los invitados estaba Roberto Gómez Bolaños. Chespirito quedó impresionado, tan impresionado que no tardó en buscar personalmente a Villagrán para integrarlo a un nuevo proyecto humorístico que estaba desarrollando, El Chavo del Ocho. Así nació Kiko, el niño mimado, berrinchudo y cachetón, y uno de los personajes más queridos del programa. Kiko nació como un personaje secundario, pero no pasó mucho tiempo antes de que se robara el corazón del público. Sus cachetes inflados, su risa chillona y su rivalidad con el Chavo lo convirtieron en uno de los pilares del programa. Incluso para muchos niños de aquella época, Kiko era más divertido que el Chavo. Esta popularidad, sin embargo, no pasó desapercibida y tampoco fue bien recibida por todos dentro del elenco. A mediados de los años 70, El Chavo del Ocho estaba en su punto más alto, era transmitido en varios países, tenía horarios estelares y el elenco comenzaba a realizar giras internacionales. Pero mientras el programa triunfaba frente a las cámaras, detrás de ellas comenzaban a aparecer los primeros roces. Con el tiempo, Carlos Villagrán comenzó a notar algo que no pasaba desapercibido: su personaje. Kiko estaba ganando cada vez más protagonismo. En entrevistas posteriores, él mismo reconoció que sentía que Kiko captaba más atención que el resto del elenco, lo cual, según sus palabras, despertó cierta envidia entre sus compañeros. Lo que pasó en el grupo fue lo siguiente: egoísmo, envidia, celo profesional, básicamente eso. Pero es como los cachetes inflados, el tono de voz, los gestos exagerados y la personalidad infantil que lo caracterizaba. El conflicto escaló cuando Carlos quiso hacer espectáculos propios utilizando al personaje. Roberto Gómez Bolaños no se opuso del todo, pero puso una condición muy clara: que se le reconociera como el creador del personaje y que Villagrán no se limitara a vivir de Kiko, sino que buscara desarrollar nuevos personajes. Sin embargo, la situación se tensó aún más cuando Carlos propuso una nueva serie con Kiko como figura principal, sin dar crédito alguno a Chespirito. Fue Emilio Azcárraga, presidente de Televisa en ese entonces, quien le informó a Gómez Bolaños sobre esta iniciativa. La reacción fue inmediata. Exigió que se reconociera oficialmente su autoría, pero Villagrán se negó.
Esto derivó en una disputa legal y en el deterioro definitivo de la relación entre ambos. La tensión llegó a su punto más alto en 1978, cuando Carlos Villagrán abandonó El Chavo del Ocho. Después de su salida, intentó continuar con el personaje rebautizándolo como Kiko y participó en nuevos programas en países como Colombia y Venezuela, pero aunque mantuvo cierta fama, nunca logró replicar el fenómeno que había alcanzado dentro de la vecindad. Así terminó una amistad y una sociedad creativa que, para muchos, tenía todo para durar décadas más. Y mientras los reflectores apuntaban cada vez más hacia Kiko y la tensión crecía entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, otro miembro clave del elenco comenzaba a sentirse incómodo: Ramón Valdés. Don Ramón era para muchos el corazón de la vecindad, un personaje entrañable, natural, sin pretensiones, que no necesitaba exageraciones para hacer reír. Y así era también fuera de cámaras: humilde, querido, directo y quizás por esto mismo uno de los que más notaron el cambio de ambiente dentro del equipo. Así para contestarte que le ofendió porque no le permitió dirigirla. Y tenía razón Ramón. Oye, pero ¿cómo me va a dirigir a mí? O sea, haciéndole al Chapulín. Ayúdame, ¿cómo? A diferencia de Carlos Villagrán o María Antonieta de las Nieves, su salida no fue una pelea directa, ni un escándalo mediático, pero sí hubo diferencias, y fueron más profundas de los que muchos creen. Ramón tenía una relación cordial con Roberto Gómez Bolaños, al menos al principio, pero con el paso del tiempo fue sintiendo que la dinámica del grupo cambiaba. Florinda Mesa, quien ya era pareja de Chespirito, empezó a tener cada vez más poder e injerencia en las decisiones del programa. Ramón, quien era conocido por su carácter relajado, su amor por la libertad y su poco interés por la política interna, no se sentía cómodo con esta estructura. No le gustaban los favoritismos ni los cambios que empezaban a girar en torno a Florinda, y aunque nunca protagonizó una pelea abierta con ella, la relación entre ambos era fría y tensa. Algunos compañeros incluso han dicho que Florinda no lo soportaba y que esto influyó en su salida. Tampoco le agradó la forma en que Carlos Villagrán fue apartado del programa. Ramón era leal, y al ver cómo se iba deteriorando el ambiente del trabajo, simplemente decidió irse también. Fue una decisión silenciosa, sin comunicados ni prensa, pero con un mensaje claro: ya no se sentía parte de la vecindad. Después de su salida, trabajó con Villagrán en otros proyectos como Ake Kiko, y aunque el éxito fue menor, Ramón mantenía el cariño del público. Su salud comenzó a deteriorarse en los años 80 y falleció en 1988, víctima de cáncer. Hasta el último momento fue recordado con amor, no solo por su personaje, sino también por su calidad humana. Para muchos, la salida de Don Ramón marcó el principio del fin, porque cuando él se fue, la vecindad perdió algo que no se podía reemplazar. Pero a diferencia de Carlos Villagrán o Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves no se fue de inmediato del programa, pero su historia no fue menos conflictiva. Durante años interpretó a la Chilindrina, una niña traviesa, inteligente y con una picardía que encantó a toda Latinoamérica. Sin embargo, con el paso del tiempo, María Antonieta comenzó a notar que las decisiones creativas ya no pasaban por todos y que el ambiente de trabajo se volvía más cerrado. Esto la alertó y decidió hablar directamente con Roberto Gómez Bolaños. Le dijo que quería hacer nuevos proyectos fuera de la vecindad, usando a la Chilindrina como figura principal. Roberto aceptó, pero con una condición: que en cualquier programa o producción en la que participara, se le reconociera que él era el creador del personaje. Ella aceptó, y así pudo seguir interpretando a la Chilindrina en otros espacios. Sin embargo, siempre lo hizo bajo la sombra del nombre de Chespirito, sin poder desligarse completamente de su figura.
que se llamó Aquí está la Chilindrina. Mismito, me dijeron, das tu autorización, adelante. ¿Cuánto quieres cobrar? Nada, nomás que en la pantalla sale. El verdadero conflicto vino después, cuando María Antonieta decidió registrar legalmente al personaje a su nombre. Fue una jugada arriesgada, pero histórica. Tras una larga batalla legal, un juez le otorgó los derechos exclusivos de la Chilindrina, convirtiéndola en la única del elenco que pudo conservar legalmente a su personaje. Y les dije, quiero registrar un personaje. ¿Por qué? Porque yo le di vida, yo le puse el vestido, yo le puse las pecas. Esta decisión la distanció por completo de Roberto y Florinda. Fue excluida de homenajes, ignoradas en proyectos conmemorativos e incluso borrada en versiones oficiales, pero nunca se detuvo, siguió actuando, siguió viajando y siguió conquistando nuevas audiencias, especialmente en Estados Unidos y Sudamérica. Hoy, ella misma dice que no se arrepiente, porque peleó por lo que sentía que era suyo, y aunque tuvo que cargar con la sombra del creador durante años, al final fue la única que ganó su independencia. Pero hablar del Chavo del Ocho sin mencionar a Roberto Gómez Bolaños es imposible. Chespirito fue el creador, el escritor, el protagonista y el cerebro detrás del fenómeno que conquistó a millones. Su capacidad para crear personajes entrañables y situaciones inolvidables marcó generaciones, pero también fue el eje de muchas tensiones internas que terminaron por fragmentar a la vecindad. Como figura principal y dueño de los derechos de todos los personajes, Roberto tenía el control absoluto. Ese control al principio fue parte del éxito, pero con el tiempo empezó a generar conflictos. Carlos Villagrán lo acusó de no reconocer su aporte en la creación de Kiko. María Antonieta de las Nieves lo enfrentó en los tribunales por los derechos de la Chilindrina. Ramón Valdés, sin necesidad de escándalos, se alejó por diferencias con la forma en que Roberto y Florinda manejaban las cosas. Y aquí está uno de los puntos más polémicos, la influencia de Florinda Mesa. Muchos dentro del elenco sintieron que ella comenzó a ocupar un lugar privilegiado, no solo en lo sentimental, sino también en lo creativo y en las decisiones claves del programa. Y aunque Chespirito nunca habló abiertamente del tema, su respaldo incondicional hacia Florinda terminó por aislarlo de varios compañeros con los que, en otro tiempo, compartió algo parecido a una familia. Con el paso de los años, Chespirito siguió defendiendo su legado. Nunca admitió haber cometido errores graves, pero tampoco negó que los conflictos existieron. Algunos reencuentros se dieron, como con Carlos Villagrán, pero otros, como con María Antonieta, jamás se resolvieron. Murió en el año 2014, rodeado de homenajes, de respeto y del cariño de millones, pero su partida también dejó preguntas sin respuesta. ¿Pudo haber hecho más por mantener unido al elenco? ¿Pudo haber reconocido mejor el trabajo de sus compañeros? Tal vez sí, o tal vez no. Lo que está claro es que detrás del hombre que creó los personajes más entrañables de la televisión mexicana, había también un líder con luces y sombras, y aunque su genio fue innegable, su legado, como el de toda figura compleja, sigue siendo objeto de debate. La vecindad del Chavo parecía un lugar perfecto, un espacio donde los problemas se resolvían con carcajadas, donde nadie tenía dinero pero tampoco le faltaba corazón. Sin embargo, detrás de esta fachada de inocencia había historias humanas, historias reales. Historias de egos, decisiones, contratos, amistades rotas y heridas que nunca sanaron. Lo que alguna vez fue una familia artística terminó dividiéndose por culpa de la ambición, los malos entendidos y quizás también por la incapacidad de muchos de sentarse a hablar con el corazón en la mano. Aún así, cada uno dejó una huella imposible de borrar, porque a pesar de todo lo que ocurrió detrás de cámaras, el legado del Chavo del Ocho sigue intacto en la memoria colectiva, y tal vez esto sea lo más paradójico, que de un proyecto lleno de conflictos internos surgió una de las series más entrañables de toda Hispanoamérica. Quizás todavía sea pronto para sacar conclusiones definitivas, tal vez en los próximos capítulos.
en nuevas entrevistas, documentales o incluso en ficciones como la serie de HBO, se logre mostrar una versión más completa, más honesta, más humana de esta historia que marcó a tantos.